habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de Elia, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy
he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ellas, como va el buey al desgolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7. Escuchar la voz de Dios. En la caminata de la vida no hay decisiones neutras. O aceptamos a Dios y su dirección, o lo rechazamos. O seguimos sus veredas a la luz de su palabra, o nos desviamos por el camino de la muerte. Y es que el error de muchos consiste en creer que podemos andar por la senda de nuestra vida expuestos a la tentación y sin el amparo de Dios. Proverbios 7 nos enseña que la tentación acecha cuando nos desconectamos de oír la voz de Dios. El capítulo inicia con Dios hablando directamente a sus hijos como un padre preocupado por los peligros que pueda pasar. Dios nos aconseja estar siempre acompañados de la prudencia y la sabiduría. Nos dice que debemos llamarla como si fuera nuestra propia hermana. La palabra de Dios es explícita en decirnos que es para protegernos del peligro. Seguido de eso, nos cuenta la historia de un joven que por ignorancia se alejó de la sabiduría sin saber que los peligros de la tentación son más fuertes de lo que uno puede pensar. Este joven se fue de noche a la casa de una mujer tentadora, casada, con intenciones de adulterio. Aunque el joven tomó la iniciativa de ir a su casa, el texto se emplaya en describir las cualidades de esa mujer. Primero la describe como una mujer de decisiones claras. Tiene un objetivo claro, hacer caer al joven. Esa es su naturaleza. Se muestra como preocupada por los asuntos religiosos y con argumentos falaces dice que ya pidió perdón por los pecados que va a cometer, queriendo maquillar la gravedad del pecado. Esta persona tiene todo preparado en su casa para consumar su pecado y lo tienta con las facilidades de caer, asegurando que nadie va a conocer del pecado de ellos. Finalmente, esta mujer le invita a embriagarse, nublando aún más su mente y alejándose completamente de la sabiduría. Cegado y en ignorancia, el joven pierde su voluntad como una víctima para el matadero. Este es el camino de muchos. El libro de Proverbios nos dice que la sabiduría es escuchar la voz de Dios y de manera específica prestar atención a sus mandamientos. Sin la compañía de Dios, solo nos quedará la compañía de la tentación. Prestar atención a los consejos de Dios es una salvaguarda para distinguir las artimañas del mal. Las más grandes tentaciones no consisten en codiciar, hurtar o adulterar. La más grande tentación consiste en separarnos de Dios, de su voz, de su palabra, y todas las otras situaciones de pecado vienen como consecuencia. Vamos a orar para que nunca dejemos de escuchar la voz de Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, en un mundo donde el enemigo seduce con sus atractivos que llevan a la destrucción y a la muerte, en un mundo lleno de ruido y de barullo, ayúdanos a escuchar claramente tu voz, clara, poderosa, amorosa, que proviene de tu palabra. Y ayúdanos también a aplicar tu consejo, tus mandatos, a poner nuestra vida en armonía con tu voluntad. Bendice a nuestros amigos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. עמך
מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו תדיר צרורה. תודה רבה, תודה לאל. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que él endurecerá el corazón de Faraón?
Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 16. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí, también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora, tú nos has traído a este desierto
para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día, la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida, habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: Antes de anochecer, sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió: El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón: Anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés: He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: No guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre.
Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo: Coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día 7º, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso, Él les provee doble cantidad de alimento el 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el 7º día. Así que la gente no recogió alimento el día 7º. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego, Moisés dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: Toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado, delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente, lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de un efa, equivalía a 2 litros. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por la Biblia, nos detendremos en el capítulo 16 de Éxodo. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte a este canal, dejarnos tu comentario, activar las notificaciones, pero lo más importante de todo, compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.
En el capítulo de hoy, su contenido nos presenta principios de dependencia divina. Éxodo 16 está dividido en dos partes. La primera va desde el versículo 1 hasta el versículo 21, donde Dios provee y sustenta a su pueblo. La segunda parte, a partir del versículo 22 hasta el final del capítulo con el versículo 36, donde Dios instruye y educa a su pueblo. Estos principios de dependencia divina son todavía una gran lección para nosotros que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo, antes de que Cristo salga del santuario celestial. Así que abramos juntos nuestras Biblias y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 16. Toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto, es decir, un mes exacto de haber salido de tierras egipcias. Recordemos que ellos habían celebrado la Pascua el día 14 del primer mes, el mes de Nisan o Abit. Ahora estaban en el segundo mes del año, en el día 15, un mes exactamente. El capítulo número 15 de Éxodo terminó con la siguiente promesa: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, si obras lo recto ante sus ojos, y si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Así terminó el capítulo 15 con una promesa condicional, y lo dijo precisamente en un momento de necesidad, cuando no tenían agua y Dios le proveyó milagrosamente de agua. Les recordó que Él estaría con ellos en todo momento. El capítulo 16 presenta, un mes después de haber salido de Egipto, una circunstancia difícil. Dice el versículo 2, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dijeron los israelitas, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Y uno se pregunta, ¿verdaderamente estas personas comían y vivían bien en Egipto? Es posible que sí estuvieran bien alimentados. Recuerden que en nuestros estudios pasados decíamos que ellos no eran esos esclavos que nos pintaban las películas o las series, donde estaban allí dándole latigazo las 24 horas del día. Ellos tenían que estar bien alimentados para tener energía y poder trabajar. Ahora, después de la celebración del capítulo 15 con el canto de Moisés, murmuran porque tienen miedo de morir de hambre, cuando Dios les acababa de dar una promesa si ellos prestaban oído a sus mandamientos. Ahora están murmurando porque tienen temor de morir de hambre y empiezan a recordar que en el pasado ellos comían en abundancia. En el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor expresa que hasta entonces Israel no había sufrido de hambre. Sus necesidades habían sido suplidas, pero temían por el futuro. No podían concebir cómo esta enorme multitud podría subsistir en un viaje por el desierto. Y en su imaginación veían a sus hijos muriendo de hambre. El Señor permitió que se vieran cercados de dificultades y que sus provisiones alimenticias disminuyeran, para que sus corazones se dirigieran hacia el que hasta ahora había sido su libertador. Si en su necesidad clamaban a Él, les otorgaría señales de su amor y su cuidado. Les había prometido que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad los afligiría, y fue una muestra de incredulidad suponer que ellos o sus hijos morirían de hambre. El Señor les había prometido ser su Dios, hacerlos su pueblo y guiarlos a una tierra grande y buena, pero siempre estaban dispuestos a desmayar ante cada obstáculo que encontraban en su marcha a aquel lugar. Era necesario que ellos hicieran frente a dificultades y soportaran privaciones.
Dios estaba elevándolos del estado de degradación y preparándolos para ocupar un puesto honorable entre las naciones a fin de encomendarles importantes cometidos sagrados. Si en vista de todo lo que había hecho por ellos hubieran tenido fe en Él, habrían soportado alegremente las incomodidades, las privaciones y hasta los verdaderos sufrimientos. Pero ellos no estaban dispuestos a confiar en Dios, más allá de lo que podían presenciar en las continuas evidencias de su poder. Israel olvidó su amarga servidumbre en Egipto. Ellos olvidaron las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al librarlos de la esclavitud. Habían olvidado cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando, y en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos nos hace una nación grande, hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el tiempo del fin. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos era una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. Pero cuando se prueba su fe, aún en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los coloca en situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal, o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que se encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separa de Él, porque despiertan inquietud y quejas. ¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué somos ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar, y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Espíritu Santo de Dios. No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que nada nos ayuda a soportar las pruebas. No debe darse lugar a esa desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. No es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones, pero nuestro Señor no nos dice que no habrá peligros en nuestro camino. No es su propósito sacar a su pueblo del mundo de pecado e iniquidad, sino que nos indica un refugio siempre seguro. El Señor invita a los cansados y agotados con las siguientes palabras de Marcos capítulo 11, versículo 28. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deponed el yugo de la ansiedad y de las preocupaciones mundanales que habéis colocado sobre vuestra cabeza, y como dice el versículo 25 del mismo Marcos 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Podemos entonces encontrar descanso y paz en Dios, echando toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y como dice el apóstol Pablo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. En vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe debe ser fuerte, activa y duradera. En vez de murmurar y quejarnos, el lenguaje de nuestros corazones debe ser, como dice el Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el versículo número 4 encontramos entonces la palabra de Dios a Moisés, que le dice: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe si andará en mi ley o no. En otras palabras, Dios está educando a su pueblo, le está permitiendo a Israel entender que la única manera de poder ser sustentados es depender de Dios todos los días, no depender de los cultivos, no depender del ganado, no depender de los recursos económicos, ni de las capacidades personales, sino depender de Dios. En medio de la murmuración, Dios dice las siguientes palabras: yo haré llover pan del cielo. Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Aquí hay una instrucción específicamente en el día sexto de la semana. Y esto nos da a entender que Israel tenía un conocimiento claro de cómo se determinaba el tiempo. Ya hemos hablado de los meses, cuando Dios establece el inicio de los meses, y ahora habla de un día sexto de la semana, porque Israel tenía conocimiento claro de cómo se diferenciaban los días semanales. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabréis que el Señor os sacó de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Versículo 8. Y agregó Moisés: a la tarde el Señor os dará carne para comer, y a la mañana os dará pan. Ellos anhelaban las ollas de carne en Egipto, y ahora dice la Escritura que Dios les proveería para ellos carne, para que comieran, para que se sintieran satisfechos. Pero recordemos que el Señor los está reeducando, le está permitiendo aprender y le está permitiendo también desaprender. Ellos iban a comer la carne, pero la que Dios le iba a enviar para saciaros, por cuanto Él oyó vuestras murmuraciones contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no es contra nosotros, sino contra el Señor. Y esto es verdad. Cuando nos quejamos, no son murmuraciones contra las personas, sino contra Dios que nos estamos quejando. Cuando nos quejamos de las dificultades, de las contrariedades, de los problemas sociales, nos estamos quejando contra Dios, porque tenemos la seguridad que Él tiene el control de todas las cosas, aunque parezcan adversas. Versículo número 9. Dijo entonces Moisés a Aarón: di a toda la congregación de Israel: acercaos a la presencia del Señor, que oyó vuestras murmuraciones. Cuando Aarón estaba hablando a toda la congregación, los israelitas miraron hacia el desierto y vieron la gloria de Dios que apareció en la nube. Y esta gloria de Dios no es el reflejo de su gloria a través de la luz, como en la Chequina, ni cuando se apareció la gloria del Señor en la zarza ardiente. No, ellos estaban viendo
que realmente Dios estaba enviando el alimento. Allí vieron la gloria de Dios, cuando vieron descender el alimento que Dios les había prometido. Versículo número 11, y el Señor dijo a Moisés: he oído la murmuración de los israelitas. Diles: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando tú y yo nos levantamos cada día, cuando ponemos pan en nuestras mesas, cuando tenemos un lugar donde refugiarnos, cuando tenemos vestimenta para cubrirnos, todo eso nos los ha dado el Señor. Tenemos que ser agradecidos. No es nuestra propia fuerza. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la capacidad para nosotros ser sus administradores, sus mayordomos. Dios es el que nos sustenta. Versículo número 13. Al atardecer llegaron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha. Y al verlo los hijos de Israel dijeron: ¿qué es esto? En el hebreo es maná. ¿Qué es esto? La palabra maná traduce ¿qué es esto? Ellos no sabían qué era. Era la primera vez que lo veían. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Versículo 16. Esto es lo que el Señor ha mandado: junte cada uno lo que pueda comer, 1 omer por persona. El peso de un omer era aproximadamente 2 kilos o 4 libras. Conforme al número de vuestras personas, cada uno juntará para los que están en su tienda. Y los israelitas lo hicieron así, y juntaron unos más y otros menos, y cuando lo medían por omer, es decir, 2 kilos o 4 libras, no sobraba al que había juntado mucho, ni faltaba al que había juntado poco. Cada uno juntó lo que podía comer, y Moisés les dijo: ninguno, esto es una instrucción importante, ninguno deje de ello nada para la mañana. Pero algunos no obedecieron a Moisés, sino que dejaron para el día siguiente, y ésta crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Así que cada mañana cada uno juntaba lo que podía comer, y cuando el sol calentaba se derretía. Y aquí hay una instrucción grande para nosotros. Debemos levantarnos cada mañana temprano, antes de que salga el sol, a buscar el alimento espiritual, ese alimento que nos permite tener la fuerza y la energía espiritual para enfrentar cada día. Y a partir del versículo 22 vemos entonces cómo la instrucción y la educación del pueblo de Israel es mucho más enfática con respecto al tiempo. El tiempo para salir a buscar el maná y el tiempo para descansar, según lo que Dios había establecido desde el principio, en aquel Edén donde no había mancha de pecado y donde todo era bueno en gran manera, pero por causa del pecado, los años, la esclavitud y muchas generaciones que pasaron tras otra, esto se fue olvidando, este principio. Por eso les decía que el capítulo 16 nos presenta principios de dependencia divina. Dice el versículo 26, en el día sexto juntaron doble porción, 2 homeres, es decir, 8 libras, para cada uno, unos 4 kilos. Y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Entonces respondió: mira, esto es lo que ha dicho el Señor: mañana es santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de hervir, hervirlo y guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se pudrió, a diferencia de los otros días de la semana, no se agusanó. Entonces les dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. En los 6 días lo juntaréis, pero el 7º día es sábado. En él no se hallará. A pesar de todas estas instrucciones, dice el versículo 27, algunos del pueblo salieron en el 7º día a juntar y no hallaron nada. Como hoy en día muchas personas hacen lo mismo, incluso cristianos que no han entendido el principio de la dependencia divina en la observancia del 7º día de la semana. Y les recuerdo que este día 7º se estableció en el Edén, en un mundo donde no había pecado. Y ahora, como Dios está reeducando a su pueblo en el desierto, ahora los instruye, los sustenta con pan diario. El día viernes deben recoger doble porción de pan bien temprano en la mañana. Ese pan no se iba a dañar, y el día sábado no tenían necesidad de salir porque Dios les había dicho que no iban a conseguir nada. Igualmente tú y yo,
como cristianos del tiempo del fin. No tenemos nada que hacer trabajando 7 días a la semana. El Señor nos ha dado 6 días y el 7º para descansar. Y a diferencia del pensamiento de muchas personas en este mundo, el 7º día de la semana es el sábado, no el domingo. El domingo es el primer día. Y pueden surgir preguntas. ¿Cómo sabemos que el sábado siempre ha sido el sábado? ¿Cómo sabemos que no cambió así como ha cambiado el calendario? Dios se ha encargado de que el Shabbat, el sábado, el reposo, sea siendo el mismo en todas las épocas. Podrán haber cambiado las fechas, podrán haber cambiado los meses, pero los días de la semana siguen siendo los mismos. Incluso en la historia del calendario se ha intentado colocar semanas de 8 y de 10 días, pero no se ha podido. Dios no lo ha permitido, porque la semana se mantiene íntegra tal cual como Dios la estableció. Y aunque en diferentes países el uso horario es muy diferente, en algunos lugares donde es de día, en otros es de noche, el sábado o día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. No el hombre fue creado por causa del sábado. Por lo tanto, el tiempo establecido por Dios para nosotros, aunque está determinado por la rotación de la tierra, ese es el tiempo que Dios determinó para que podamos nosotros mostrar públicamente que dependemos del Dios Todopoderoso. Por eso el versículo 28, en este caso y en este contexto del pueblo de Israel, vemos que el Señor le dice a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Si Dios ya le había dado instrucción en el capítulo anterior. Mirad que el Señor os dio el sábado, por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Quédense pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar el 7º día. ¿Por qué no debían salir? ¿Y por qué nosotros, que prestamos atención a esta instrucción en la actualidad, por qué si salimos, por qué nos reunimos, por qué hacemos algunas actividades espirituales, por qué hacemos lo que Jesús hacía, hacerle bien a los demás, por qué dedicamos también tiempo para instruir en la Biblia, por qué visitamos hogares en sábado para estudiar la palabra del Señor, por qué no nos quedamos encerrados en nuestra casa como se le instruyó aquí a Israel? Pues sencillamente, y vuelvo otra vez a caer en lo mismo, Dios los está reeducando, Dios los está instruyendo, Dios les está dando un nuevo estilo de vida. Y no era fácil para ellos empezar ese nuevo estilo de vida, como no es fácil para algunas personas que siempre les ha tocado que trabajar todos los días de la semana, entender esta verdad, incluso siendo cristianos, y ahora comenzar un nuevo estilo de vida, obedeciendo los mandamientos del Señor. Dios tiene que reeducar nuestros pensamientos y nuestra conducta. Y eso es lo que pasaba con Israel. La instrucción a ellos era: no salgan de las tiendas, quédense allí, descansen, mediten, reflexionen, pasen tiempo en familia, no salgan, porque corrían la tentación de entonces ir a vigilar el ganado, de ir a hacer otras cosas, ir a meterse quizás en la tienda de algún vecino para hablar cosas inadecuadas. Entonces la idea era reeducarlos, instruirlos y capacitarlos en el nuevo estilo de vida, que en realidad no era nuevo porque era el mismo que se había establecido en el principio. Versículo número 30 dice: así el pueblo reposó en el día 7º y la casa de Israel llamó a ese pan del cielo, llamó maná, ya que era como una semilla de cilantro blanco y su sabor era como hojuelas de miel. Y dijo Moisés: esto manda el Señor, llenad un homer, es decir, esos 2 kilos de pan en él, y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo ante el Señor para que sea guardado por vuestros descendientes. Y Aarón lo guardó delante del testimonio, como el Señor mandó a Moisés. Esto está haciendo referencia a que en el momento de la construcción del santuario, cuando se hizo el arca del testimonio, allí se guardó una porción de un homer de 4 libras, de 2 kilos de pan del cielo, allí como un testimonio de que Dios sustentaba a su pueblo. Allí mismo donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, allí había una porción de maná. Por eso es importante los mandamientos y las ordenanzas que el Señor da a su pueblo. Dios requiere que hoy su santo día se observe tan sagradamente como en el tiempo de Israel.
El mandamiento que se dio a los hebreos debe ser considerado por todos los cristianos como una orden de parte de Dios para ellos. Esto no es una cuestión de ser judío o no ser judío, de ser adventista o de no ser adventista. Si tú eres cristiano, si tú crees en un Dios creador que hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó y el séptimo es el Shabbat, entonces tú debes prestarle atención al día santo que el Señor designó. No fue Moisés, no es la ley de Moisés, no es las ordenanzas de Moisés, no es el capricho de algunos cristianos que guardan el sábado, no. Es una orden divina y esto también es para toda la humanidad. El día anterior al sábado debe ser un día de preparación a fin de que todo esté listo para las horas sagradas. En ningún caso debemos permitir que nuestros propios negocios ocupen el tiempo sagrado. Dios ha mandado que se atienda a los que sufren, a los enfermos. El trabajo necesario para darles bienestar a estos enfermos es una obra de misericordia y no es una violación del sábado como lo hacía Jesús. Pero todo trabajo innecesario debe evitarse. Muchos por descuido postergan hasta el inicio del sábado cosas pequeñas que pudieran haberse hecho en el día de preparación. Esto no debe ocurrir. El trabajo que no se hizo antes del principio del sábado debe quedar sin hacerse hasta que pase este día. Este procedimiento fortalecerá la memoria de los olvidadizos y los ayudará a realizar sus tareas en los 6 días de trabajo. Y cuando parte del pueblo salió en sábado a recoger maná, el Señor preguntó: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Y esa misma pregunta nos la hace Dios a nosotros el día de hoy. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a insistir en no guardar los mandamientos que el Señor ha establecido? ¿No será que no nos conviene guardar el sábado? ¿De parte de quién vamos a poner entonces nuestra confianza? ¿De las cosas que tenemos o del Dios que nos da la vida? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacérnosla y respondérnosla con toda sinceridad de corazón. El capítulo 16 termina diciendo de la siguiente manera: los israelitas comieron maná durante 40 años en el desierto hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al límite de Canaán. Un homer es la 10ª parte de un efa. ¿Durante cuánto tiempo comieron el maná? Los 40 años. Y esto me llama mucho la atención porque Moisés escribe este relato dando a entender que antes de su muerte, antes de entrar a la tierra de Canaán, fue cuando Moisés escribió el libro de Éxodo. Cuando ya había pasado este peregrinaje de 40 años, allí Moisés entonces escribió el libro de Éxodo para cada uno de nosotros. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Una vez más, les invito a suscribirse a este canal de Esperanza, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también compartir este mensaje con otras personas. Yo soy Alexander Suárez y que Dios les bendiga a lo largo de todo este día. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del 2º mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y a Aarón a todos los hijos de Israel:
En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa.
גדולת ימינך תרצה
expectativa.